Está Leda Guzzi, que es médica infectóloga, vía Skype con nosotros. Leda, ¿cómo le va? Aquí Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente, la saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Daniela y Antonio? ¿Cómo están? Bien, uno tiene la sensación, por lo que va escuchando de las autoridades provinciales, de Cava y nacionales, es que es dar un paso atrás, es decir, retroceder a fase 1 de la cuarentena, ¿no? La realidad es que estamos viviendo una etapa de aceleración en el número de casos. Es como que hemos dado un escalón más. Estamos alrededor de los 800 casos, entre 700 y 800 casos. Hace algunos días que estamos manteniéndonos en estos números, pero claramente se ve una aceleración en el número de casos, se ve también un aumento en el número de defunciones y también la ocupación de camas de terapia intensiva, aunque sin llegar a niveles de saturación todavía. O sea, todo esto nos marca que, digamos, está teniendo una dinámica más intensa la epidemia, y por eso es como que no es momento de aflojar, ¿no? No es momento de aflojar con ninguna de las medidas preventivas y tampoco con la cuarentena. Leda, mencionaba el caso de las víctimas fatales, ¿no? Y lamentando todas las que ha habido ya en la República Argentina. Pero Sí. es verdad que hubo un día de 20 casos, pero siempre el número se mantiene ahí entre las 10, ¿no? Alguna más o incluso menos, afortunadamente. Esto tiene que ver con que todavía hay camas de terapia intensiva disponibles, entonces esa persona que está grave tiene cómo ser atendida de la manera correspondiente y puede salvar su vida, porque la verdad que se incrementan los números de infectados, pero no de víctimas fatales. Sí, yo creo que la calidad asistencial obviamente se ve intensamente resentida cuando uno tiene un aluvión de casos, o sea, cuando te llueven miles de casos en pocos días. Esto obviamente satura la capacidad de atención, por más buena voluntad que se ponga, por más sofisticados que sean los sistemas. Esto supera la capacidad de atención y evidentemente hay una mortalidad asociada a esta saturación que es innegable. Y yo creo que hay un concepto que es interesante, ¿no? Destacar que a veces la gente cree, ¿no?, en este concepto de la inmunización de la población, de la inmunización rebaño, si en definitiva se trata de una infección que se va a superar. La verdad es que para lograr esa inmunidad de rebaño de la población hace falta que el 80% de la población se infecte. Y yo les quiero contar que en España, donde hubo casi 30.000 muertos, solamente el 5% de la población se inmunizó. Claro. Y en Italia el 11%. Y en una ciudad como Nueva York, donde se logró una inmunización del 20% de la población en esa ciudad, fallecieron 23.000 personas por lo menos. Digo, probablemente sean más. Entonces, realmente este concepto de pensar que uno puede dejar que la enfermedad haga su curso, librarla para que la gente se inmunice y la historia se termine, tiene un costo altísimo. O sea, es inimaginable el costo humano que tiene dejar que esto suceda. Bueno, ya tenemos algunos ejemplos en países, ¿no?, vecinos de lo que está pasando. Sí, Chile, Ecuador, Brasil, no hay que ir tan Perú, no hay que ir tan lejos, ¿eh? No hay que ir tan lejos. Sobre todo la situación de Brasil es muy dramática, En ¿no? Perú Es muy eligen dramática. quién vive y quién muere. Si uno es gordo, tiene diabetes o un EPOC, no merece un respirador. O sea, el médico decide, es una locura. Pone al médico en un lugar de verdugo. Es tremendo. No, es tremendo. No quisiera bajo ningún concepto que llegáramos a una situación ni parecida, ¿no? Entonces es clave que comprendamos esto y que nos comprometamos, ¿no? Hay un imperativo ético que tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de mantener las vidas, ¿no? Salvar vidas, de que la gente se solidarice con este concepto, porque a veces el error es pensar que porque tal vez sos joven y sos sano vas a andar bien, no te va a pasar nada. Sin embargo, te convertís en un transmisor que podés llevar esto a tu casa, contagiar a alguno de tus mayores, o tal vez a una persona que viaja en el transporte público con vos, o en la calle. Hay personas que son súper diseminadores, eso también es un concepto que aprendimos, que es que hay personas que tienen una capacidad de diseminación de la enfermedad mucho mayor que la media. Leda, pero esos súper contagiadores, ¿no? Como yo leí algunos artículos que titulaban así, ¿estas personas no tienen síntomas o pueden tener o no tener? ¿Eso se sabe todavía? Pueden estar en la fase presintomática y ser súper diseminadores. Claro, contagian muchísimo más que otros.
Claro, hay un ejemplo re interesante que está bien documentado en la literatura médica, que es de un coreuta que fue a un ensayo en Washington, creo que es el 3 de marzo, ahora no me acuerdo bien la fecha con precisión, Sí. pero en ese momento no había ninguna medida restrictiva. Bueno, Estados Unidos sabemos cómo fue su situación. El tema es que este hombre estaba asintomático y contagió al 87% del coro. O sea, el 87% del resto de los coreutas, que eran 52 personas más, se contagiaron de esa persona. Y eso se pudo saber porque se hicieron los análisis filogenéticos, ¿no? Que identificaron que el virus era idéntico y que procedía probablemente de ese nexo epidemiológico. No, y hay otros casos más. Aparte que uno se pone a pensar lo de Necochea, por ejemplo, que un caso disparó cantidad de casos. En Buenos Aires está pasando lo mismo, está en todos los barrios. En la provincia también. Obviamente en los barrios más humildes, las condiciones de hacinamiento facilitan que esto sea tremendo, o sea, sea un efecto dominó o, no sé, es un súper disparador. Escenario. Totalmente. Por eso es fundamental que se sigan manteniendo estos protocolos de vigilancia activa en donde se van a buscar los casos, porque justamente en esos barrios las personas por ahí tienen dificultad de acceso al sistema de salud, o sea, tienen muchas más limitaciones que en otras zonas. Entonces acá es clave este rol del Estado de irlos a buscar, ¿no? De irlos a buscar, de evaluar la sintomatología, testear rápidamente, proceder al aislamiento, hacer la vigilancia estricta de los contactos. Esta es la única forma en la que podemos contener la infección, ¿sí? Y manteniéndonos en las casas, ¿no? O sea, manteniendo el distanciamiento social. Sí. Leda, algunos como argumento, ¿no? Presentaban este fin de semana, decían que, bueno, por gripe, por una gripe común, muere mayor cantidad de gente en la Argentina, de hecho citando los números de un artículo periodístico referidos al año pasado. ¿Qué tienen ustedes para responder? No, pero la mortalidad... La mortalidad de la gripe es mucho menor. La mortalidad de la gripe es de un 0.1%. Este virus está teniendo una mortalidad que la vamos a saber bien al final de la película. Pero fíjese, en Argentina, que venimos muy bien, tenemos una mortalidad de 11 personas por millón de habitantes, pero hay países que tienen más de 570 personas por millón de habitantes. Y la letalidad, que es otro índice que ayuda a evaluar un poco la mortalidad sin ser la mortalidad, que es el número de fallecidos sobre el número de casos, y en Argentina está bajando porque está aumentando el número de casos, pero es de alrededor de entre un 3 y un 4, pero hemos llegado a estar en un 5%, y por supuesto depende, como te digo, de la capacidad también del sistema de salud de absorber la demanda, ¿no? Cuando la demanda se ve superada, hay gente que no puede acceder ni al oxígeno. Bueno, en Europa hablan de un virus que en la República Argentina o en Latinoamérica sería menos letal, sería como más leve, como si hubiera una mutación y afectara menos. Pero cuando pensamos en Brasil, esto no es necesariamente así. No, y además, honestamente, eso no está demostrado. O sea, hay algunos indicios o quizás hipótesis, pero honestamente desde lo científico esto no está demostrado y por lo tanto no se puede bajar la guardia, ¿sí? Y además, si bien en estos 2 meses, 3 meses nos hemos preparado para situaciones mucho peores, se ha expandido el número de camas en el país, se ha expandido el número de respiradores, nos hemos... Ay, bueno, tenemos un problema, pero vos fíjate la paradoja de Argentina, ¿no? Y el daño económico que se hizo ver. Leda, ¿ahora nos escucha? Sí, perdón. Si estaba hablando usted de las camas, la terapia. Sí. No, y yo lo que decía, perdón, es que a pesar de toda esa expansión y de todo este entrenamiento que hicimos todo el personal de salud, en los equipos de protección personal, la consecución de insumos y demás, un aluvión de casos, a pesar de toda esta preparación, supera cualquier sistema de salud, por más robusto que sea. Bueno, pero pasó en Italia, pasó en Alemania, o sea, cuando... Pero la paradoja en Argentina es que con la crisis económica que hubo durante 4 años, con el 400% de aumento de la medicina prepaga, hubo una enorme cantidad de argentinos de clase media que se retiraron de la medicina prepaga y fueron a la salud pública. Y la salud pública le cuesta mucho responder, digamos, una enorme cantidad de argentinos que se han volcado. Sí.
efectivamente. Así que, bueno, creo que es un imperativo moral y ético que todos seamos conscientes de esto y que y creo que las dudas en torno a esto hay que resolverlas con personas que estén preparadas para dar estas respuestas. Y sí, hace falta un compromiso solidario porque